Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, primera edición de el que es el programa más planeado de toda la historia. Ni Macaya Márquez se animó a tomarse esta antigüedad para hacer algo. Lo venimos planeando creo que desde Francia 98 y acá estamos. Y como hacía falta alguien que de verdad sepa del deporte más lindo del mundo y que de las cosas importantes es la menos importante, pero para nosotros es importante, con ustedes Ezequiel Iriarte. Un gusto, Esteban. Gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar aquí en Manila y para hablar, como bien dijiste vos, de eso que tantas veces hemos hablado vía mate, vía café por medio, y ni hablar en este momento mundial. Así que tantas cosas nos ha dejado esta primera fase, ¿no? Con todo lo que todavía queda. Porque si nos ponemos a pensar, quedan 32 partidos, 31 porque ya se jugó uno. Que de hecho íbamos a iniciar, pero el partido fue más fuerte. Sí, definitivamente quisimos verlo, porque de hecho jugaba un anfitrión, que siempre es importante. Siempre es lindo para los mundiales que el anfitrión para mí avance. No sé hasta dónde llegará, lo veremos más adelante, pero bueno, ya tenemos a uno entre los 16 mejores. Canadá hoy venció a Sudáfrica y ya está instalado en la próxima instancia. Y espera un rival complicado porque Marruecos-Países Bajos mañana, uno de los grandes partidos creo de los 16 avos, va a ser rival y creo, bueno, ya candidato en esa llave. Tomo palabras del profe Alfaro, que dice que a su vez lo toma de otro, del que no me acuerdo quién es, que ahí lo va a poner seguro, que dice que ninguna copia va a ser mejor que el original, por más perfecta que sea esa copia. Y lo que nosotros vamos a intentar es que no sea un programa, que lo pueden hacer y lo están haciendo muy bien, de hecho, y consumimos. Pero la idea acá es muchas preguntas y que el que sabe va a acompañar, va a responder y yo voy a acompañar Me está metiendo mucho desde mi humilde lugar. de entrada. Así que no te hagas que vos sabés mucho también. esperemos que... O decimos que sabemos, no sé. Nos gusta por lo menos. Y claro, yo creo que va por ahí y recién entrando acá al estudio, un amigo de la casa estaba diciendo que sería bueno que ganara Alemania para alivianar la llave. Yo decía, disfrutemos un poco. Es más, yo digo, cuando ya se termine esta fiebre por Messi, que se va a terminar, disfrutemos al atleta que es Mbappé. O sea, que el árbol no tape el bosque, sino que es una justa, una cita mundialista, creo que hoy por hoy más importante que los Juegos Olímpicos por la masividad, y creo que es algo para disfrutar, que celebrar. Celebrar, sí. De hecho, bueno, si algo bueno tiene esto de la ampliación, que a mí no me convencía demasiado, decir 48 equipos, demasiado. Antes del Mundial tenía muchas dudas. La verdad que pipón de fútbol en estos días, muy, muy feliz porque hemos tenido fútbol a toda hora, empezar a la tarde y terminar de madrugada. El otro día costaba levantarse, pero bueno. Y ha sido el Mundial de las Estrellas, además. O sea, la celebración, como te digo, 48 equipos, selecciones que antes hubiera sido impensado que puedan jugar un Mundial. No sé, Curazao, Congo. Congo volviendo, Haití volviendo después de también muchísimos años también. Y también dejando algo, porque si bien en las selecciones que han sido eliminadas, no sé, se me viene en este momento Panamá, que se va sin hacer un gol, pero hace 3 grandes partidos, sobre todo el primero con Ghana. Y el segundo partido con Croacia fueron muy buenos, donde por lo menos mereció marcar algún gol. Y eso también habla un poco de lo que nos temíamos, decir, bueno, no va a tener competitividad, hay equipos que se van a comer goleadas, y bueno, ha habido goleadas, ¿cierto? Curazao, de hecho, pierde 7-1 con Alemania en el primer partido, pero luego termina haciendo una decorosa tarea, termina empatándole a Ecuador, que luego termina ganándole a Alemania. Era un grupo que todos han... Un grupo muy difícil, de hecho, bueno, otra cosa que lo hablamos con vos, el crecimiento, el emparejamiento que ha habido y el crecimiento de muchas selecciones, que si uno agarra un fixture de mundiales atrás, no sé, 98 que fue el primer mundial, el tuyo también, que recordamos, ¿no? 2002, uno veía los grupos y siempre Da por sentado el clasificado. Si bien habían sorpresas, siempre han habido, pero hoy por hoy hay selecciones que se han consolidado y que están ya en la liga. O sea, hay selecciones, caso Japón, que lleva cuántos mundiales del 98 en adelante participando, pasando la fase de grupo y generándole problemas más de uno. Y bueno, mañana veremos. Este programa en la antesala de lo que puede ser un golpe histórico. Y el partido que soñamos todos los que de niños vimos supercampeones.
La realidad nos va a regalar La algo. realidad supera la ficción siempre. Sí. Y viste que este sillón, vos lo sabés, es el de las preguntas. Tengo alma de entrevistador más que de entrevistado. Yo te pregunto, en ese emparejamiento, ¿has ido para arriba técnicamente, físicamente? ¿O crees que han decrecido las grandes selecciones? Hay casos y casos. Yo creo que las selecciones, las grandes, siempre que son las que siempre están y creo que van a ser Las que animan. y las van a ser las que van a seguir ganando mundiales, por lo menos creo por un par de mundiales más. Pero yo creo que han llegado a un punto donde el crecimiento se ha estancado de las grandes potencias, incluso en algunos casos Brasil, yo creo vamos a coincidir que ha decaído. Brasil no saca los cracks que sacaba otra hora. Uno O ve lo hoy saca jugadores, antes, creo que. tal vez no maduran, no Exacto, sé. el proceso me parece que antes lo vivía en el Brasileirao y ahora desparramados por el mundo me parece que la esencia del juego bonito se pierde. De hecho, creo que Flamengo, Palmeira han implementado que parte del entrenamiento de sus fuerzas básicas, de sus inferiores, sea en la favela, sea de donde Donde vienen, sí, el potrero nuestro. de donde inició todo, porque Estebao, Hendrix, 17, 18 años, Sí, vendidos. Vinicius, ¿con cuánto se fue al Real Madrid también, no? Rodrigo, Yo creo que eso sí, es algo bueno. Creo que lo estamos viviendo. Yo principalmente lo veo en dos figuras del fútbol argentino que para mí todavía son jóvenes y creo que lo pueden hacer, pero que hemos perdido en el fútbol argentino, como son Echeverri y Mastantuono. bastante bueno. Ambos tendrían que estar hoy por hoy todavía, no tienen ni 20 años, tendrían que estar jugando en River y irse recién cuando estuvieran consolidados. Porque Hacerlo de Julián y Enzo Fernández. totalmente, sí, 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 pero bueno, te vienen los super equipos, te vienen el Manchester City, te viene el Real Madrid con 50, 60 millones de dólares, ¿cómo le decís que no? Sí, el caso, no sé más tanto no, pero Echeverry del Chaco, de las necesidades que tiene el norte Que hay que argentino, entenderlo también, que sí, la sí. mamá enferma, tengo entendido, y aseguró a la familia para. Lo mismo cuando hablamos de jugadores que se van a Arabia, no sé, caso de X Fernández cuando se va de Boca a jugar a Arabia, hoy por suerte, digo por suerte porque creo Volvió a una buena liga. exactamente, pero muchas veces son jugadores que se pierden realmente. Entonces, pero bueno, para cerrar la pregunta que vos decís, yo creo que los grandes han llegado a un crecimiento donde no van a evolucionar mucho más, se van a mantener seguramente. Cuando hablo de los grandes, hablo de Argentina, hablo de Francia, hablo de España, eh, Alemania, si bien también ha bajado un poco, creo que lo podemos todavía contener ahí, Inglaterra, y luego tenemos a las selecciones emergentes que ya están en esa elite y si siguen avanzando, en algún momento los van a alcanzar. O sea, Y que le los faltan Japones, los una Estados prueba de fuego, Unidos, una Marruecos, que no una tiene Marruecos. Bueno, yo jugadores. creo que esas tres, Japón, Marruecos, Estados Unidos, de esos tres puede salir el próximo campeón del mundo fuera de las Que grandes ya lo hubo en potencias. la sub-20. Que ya, Marruecos bueno, se lo ya lo ha habido, arrebata sí, a sí, Argentina. sí, y con muy buen fútbol y le ganó muy bien, ¿eh? Una selección argentina que jugó un mundial espectacular, que llegó a la final y que la perdió bien con Marruecos. Fue un Sí, justo no estaba campeón. la aparición de Beltrán, que también creo que en el arco es donde más agua hacía esa selección. Sí, No sí. lo sabremos No, no sabemos porque hablar sobre, pero bueno, al margen de eso, tenemos ahí, bueno, una muestra, creo, de lo que puede ser el fútbol en un futuro. y también creo, y no, y quizás también porque ya peino canas, que el fútbol va a sufrir, y esto lo decía en una de esas tantas charlas que hemos tenido, que creo que va a llegar a tope, a lo máximo que se podía hacer. Creo que esto de la pausa de hidratación tiene que ver con que hay que inventar como que estas generaciones quieren ver algo más corto. Sí. De hecho, hay una estadística que los jóvenes consumen solo highlight, no consumen el No partido miran partido como, completo, como como nosotros, hablamos o si antes. están viendo el partido están, Sí, no están los 90 minutos atentos a claro, lo que ocurre en el partido. el tema de la Sí, atención. sí, Nosotros sí. que decimos, unos quedamos pipones de fútbol, a las generaciones nuevas les interesa completar el PRODE, les El álbum. interesa el álbum. Creo que va desde la experiencia a como hacer parte del espectáculo también, de alguna manera, el fan, donde se juntan Fanfest. ante el FanFest, es más importante que el partido. Lo que se genera, hay argentinos que se han alquilado casas alrededor y es como vivir el clima de mundial, así que no sé qué parará. Por lo pronto le agradezco al fútbol, le agradezco la oportunidad de habernos relacionado en algún punto y de ser de refugio, ser inspiración. Nosotros tenemos la teoría, y digo nosotros porque lo compartimos, de que como se juega, se vive,
como se vive, se Es juega. un reflejo de la sociedad. Y creo que tantas sí, veces sí. le hemos achacado el tema de la violencia, pero ver hoy por hoy un Nico Paz, un Giuliano Simeone, que tranquilamente podrían estar para Italia, para España, a mí me dice que somos un hermoso país, que con bemoles, con penas, con altibajos, tener al mejor jugador del mundo a los 39 años, y creo que es una de las preguntas que va a salir, ¿quién es la figura? Sí. Para mí el Balón de Oro, la figura máxima, mientras esté jugando en un potrero de Rosario, va a ser Lionel Messi por Sí, sí. lo deportivo, lo futbolístico. Disipó toda duda. Toda duda. Todo. Yo las tenía, ¿eh? Yo las tenía, confieso, y no me atrevo a decir nada más. Y todo lo que haga realmente Es poco. es para aplaudir y es para disfrutarlo Sí, y la rutina de lo realmente extraordinario. No coincido con Barsky, un saludo Juan Pablo, pero es la mejor definición que he escuchado de Lionel Messi. totalmente. Sí. Para mí Senegal-Noruega, el mejor partido. Senegal-Noruega. Para mí. No significa que tengamos que coincidir. No, De hecho, hasta estaría bueno. sí. No, yo creo que decepción era Senegal hasta el último partido. Sí. Por Sadio Sí, Mané. no, porque tiene un equipazo. Y Y es campeón de África, más allá de ese quita de título, administrativo. pero es el campeón de Sí. África, tiene una selección plagada de Y jugadores. tengo entendido que tienen problema con la federación, que le había alquilado un hotel de muy mala calidad. Bueno, pero vos decís, más allá de eso, Sadio Mané. Está muy mal tirar toda la responsabilidad sobre un jugador, Sí, pero era el que podía cambiar las cosas. Y bueno, para mí iba camino a ser la decepción. sí. Y siempre guardo la esperanza, no sé si te pasa, de que se occidentalicen las selecciones africanas. Creo que deberían mantener esa esencia, ¿viste? De disfrutar lo que pasa con Sudáfrica, del bailecito, de esto, y meterle, sí, lo que aprenden en las academias de Francia, de los países que normalmente son los que captan el talento africano, y ver una África liberada en los mundiales. Tengo la esperanza que sea en este, veremos, pero sí. Senegal pasa que tuvo un grupo difícil, o sea, Francia y Noruega. El partido con Noruega lo pierde por cosas, porque Noruega también tiene bestias, ¿no? O sea, estamos viendo, bueno, volvemos a lo que hablamos, un mundial de figuras. O sea, lo de Haaland, Messi, ni que hablar, Todas han Dembélé, aparecido. han aparecido todos. Quizá me queda un poquito, pero no lo podemos, creo, catalogar. O sea, Neymar, pero ha jugado 15 minutos en el último partido de Brasil, llega físicamente mal, no es titular indiscutido y ya sabemos el momento que vive Neymar, pero Neymar se tapa mañana En un cuarto de final. porque después han aparecido absolutamente todas las estrellas con goles, con actuaciones descolantes, Harry Kane. Faltaría Julián, que está en un temita del pase. Y después como figura, el 9 de Marruecos, atento. Sí, Saibari. Bueno, Pasó al Bayern Múnich. Juega en tiene, el PSV Eindhoven y lo tiene, compró el Bayern en tiene, medio tiene mundial. cositas 3 goles en la primera fase. muy interesantes. Bueno, Bouani, el volante que fue figura en el Mundial Sub-20 de Marruecos, con Brasil, tuvo un partido extraordinario también. Tiene. El consagrado. Han habido jugadores jóvenes, creo que esa es la otra cuestión, porque ha sido el Mundial de los jugadores consagrados hasta ahora, pero han aparecido 3, 4 jóvenes, Manzambi de Suiza, clave en el partido con Bosnia, que a Suiza se le había complicado, lo perdía, había empatado con Qatar insólitamente, Qatar creo la selección más floja, junto con Túnez, creo que las dos. Las dos. Si hablamos, fíjate cómo son las cosas, si hablamos de selecciones sobrantes y todo, o de selecciones que iban a bajar el nivel, Túnez ha jugado cuántos mundiales, que yo recuerdo, ha estado casi siempre Túnez, fue quizás la peor. Qatar, bueno, había debutado en Qatar, también pésimo mundial. Ni un técnico consagrado lo ayudó a salir de esa meseta. No. Y bueno, para volver al tema, sin irme, Manzambi entra, le cambia la cara a Suiza. Mandé, se pelean hoy Bayern Múnich, PSG y Liverpool por llevárselo, tasaba arriba de 100 millones con Costa de Marfil. Y volviendo a la cuestión africana, de lo que decías vos de Senegal, yo pongo a Costa de Marfil ahí. Costa de Marfil creo que ha hecho una muy buena primera fase también en un grupo difícil, creo que fue más que Alemania en el partido en que termina ganando Alemania,
sobre el final lo termina dando vuelta, pero hubo un partidazo de Mandé contra Ecuador también. El Han jugador que juega por aparecido su hermana, por la memoria de su hermana. cuántas historias, además. Nos podríamos estar horas si les podemos hablar Sí, de pero el la CM no historia quiere. de cada Así que no. jugador. Realmente, bueno, y hay otro partido, Noruega con Costa de Marfil, va a ser un gran partido en los 16avos, Sí, y, un gran y emparejamiento. Noruega se da por sentado. El discurso de los jugadores era pasar de fase después de más de 28 años, De Francia de, 98, de la no, última, de no estar. sí, Para ellos pasar de fase era el objetivo. Y Costa de Marfil viene amagando de Drogba, de Gervinho, ya y Touré, creo que esta vez se encuentra con una oportunidad única, pues si viene, como decía, una selección de figuras, Odegaard, Haaland, Haaland, Sorloth, Gundogan, eh, tiene sí. con qué, y es un bloquecito atrás, muy prolijo. Sí, de hecho, por ahí el partido con Francia, yo esperaba tal vez ahí, incluso creí que podía haber hecho más, pero bueno, decidió tirar el partido, hizo una rotación total, no jugaron ninguna de sus figuras y prácticamente, bueno, no vamos a decir salió a perder, pero no le dio la importancia, aceptó directamente ir para el otro lado del cuadro y bueno, veremos si le sale bien o mal, pero yo creo que en un emparejamiento con su 11 de gala titular, con Francia hubiera sido otro partido, realmente. Sí, y si te pones a pensar, era prudente, si se quiere hacer eso, porque ya pasó de fase, era no arriesgar soldados, y él, tengo entendido, él como técnico atravesó una cuestión de un cáncer, algo Un infarto sufre. que lo saca Sí, de la práctica profesional. deportiva para pasar a ser técnico, y creo que teniendo en cuenta esa vivencia personal, la trasladó para qué perder si los quiero seguir teniendo en competencia Sí, y no, en, y y en también sirve, plenitud. a ver, y también sirve, si vamos al caso, como hizo Argentina, en hacer Probar una variantes. rotación y probar variantes, ¿no? Porque ahora viene realmente El Mundial. el Mundial, sí, porque acá perdiste y te vas a casa directamente. Sí, Entonces, creo no que lo... Scaloni acierta en rotar. Eh, Me parece que hay que arreglar el lateral derecho, que si nos cruzamos con una selección más fuerte, tenemos Sí, que tener ahí el recambio. variantes, sí. Que creo que con este descanso Montiel va a llegar bien, no sabemos el grado de lesión que tiene, pues sabemos que tanto él como Tagliafico llegan tocados al Mundial. Sana aparición la de Medina lateral izquierdo, que es un lateral fuerte, muy de fútbol europeo, creo que nos sirve también. Senesi cumplió, primer partido del Mundial. Genera un Lo penal. Celso, ¿cuánto esperó para ese primer partido del Mundial? Otra historia, Tarda otra. en llegar, pero al final hay recompensa. Lo Celso siempre prometió, y recién se viene a estrenar a los 30 y algo. Ah, Sí, ¿qué pasa sí. con Lucho Díaz también en Colombia? Sí, bueno, Lucho ya el mundial pasado podría haber sido figura, ya estaba consagrado en Liverpool y bueno, Colombia no llega al mundial y no lo es. Y lo de Lo Celso, bueno, era el socio de Messi durante todas las eliminatorias previas a Qatar, fue el socio ideal de Messi. Era un jugador clave, era titular y bueno, la lesión lo termina en una lesión de esa pisa mal en un taco, creo que tira una jugada así y se lesiona, se pierde el mundial. Ya había pasado en Rusia cuando lo llevan y como la gran promesa y No dio no vio minutos. minutos. Que había tenido problemas Lanzini y se había quedado afuera por una lesión también días Y lo habían antes. llamado, exacto, sí, sí, totalmente, y había mucha esperanza, lo que podía haber hecho. Son las historias que tiene el Mundial, ¿no? A veces, bueno, a veces el fútbol te da y te quita, ¿no? El Chelsea lamentablemente se perdió la oportunidad de ser campeón del mundo, fue parte de todo ese proceso, creo que él se siente parte, pero no tiene la medalla, no está... Así que bueno, quien te dice que lo pueda lograr ahora, ¿no? Ojalá es lo que queremos todos. Y en esto de sentirse o no campeones, poder decir que estuvo, que él de alguna manera va, va a poder decir, sí, yo fui parte del proceso, pero no tengo... Y ahora sí es parte activa, entré, hice un gol, creo que para él, y da también en un Sí, tramo de su carrera. sí, no, suena feo decir decadencia, ¿no? Descenso tal vez de su nivel, si aún sigue en Europa, pero bueno, ya Que obviamente, sigue sí, en Europa no porque con un rol tan preponderante como tuvo por ahí en otras temporadas, o sea, el Mundial lo agarra ahí, de hecho, de algunos de los jugadores que por ahí se dudaba de que pudiera estar era el Chelsea, cuando se
armó la lista Y previa estaba ahí entre él y Mastantuono, sí, sí, tal vez si no hubiera tenido, bueno, tan mal semestre Mastantuono en el en el Real Madrid, Madrid. quizás Era era el él, lugar. era él. Lateral derecho creo que es el punto. Si, o sea, si me preguntás si acertó Scaloni rotando ayer, creo que sí, totalmente. Había jugadores a los que había que darle minutos. Había que darle minutos a Julián Álvarez para tratar de recuperar la confianza. Tenía que marcar un gol Lautaro Martínez, termina siendo de penal, Saca pero la lo mufa, marca, se saca encima la mufa, un jugador que un delantero. siempre importante genera y lamentablemente en la selección no se le está dando el gol. Eh, Importante que que vaya volviendo también Tagliafico, si bien lo de Medina es extraordinario, creo que ahí vos lo dijiste y lo reafirmo, y si me preguntás qué jugador te sorprendió más y qué jugador fue el mejor jugador argentino en la primera fase, sacándolo a Messi, que incluso yo creo que ya tenemos que hablar de los terrenales y de lo sobrenatural donde estaría Y el Diego en este dedicarle un momento, bloque solo al marciano. pero lo de Medina para mí es el mejor jugador de Argentina. Quizás a mí me llega en el sentido que no esperaba de Medina, sinceramente, que jugara tan bien los partidos que le tocó jugar. Y me deja una tranquilidad también de que yo veía que estábamos muy flojos en el lateral izquierdo y creo que hoy por hoy, con la recuperación de Tagliafico y con este nivel mostrado de Medina, me va dejando ahí un poquito Que más hablábamos de tranquilo. que Acuña había quedado afuera jugando a gran nivel Sí, en River, en River, sí, 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 pero totalmente. claramente, y es más joven Medina, tenemos para un mundialito más Otra vez darle la derecha a a Scaloni. Scaloni, va pasando, van corriendo los partidos y vuelve a demostrar por qué está donde está, ¿no? Y cómo las decisiones que toma, ¿no? Se podrá equivocar, seguramente en algún momento habrá algo que no, pero realmente creo que viene muy bien. Sí, y una transición como muy ordenada. ¿Y qué me decía el tándem ahí en el medio? Que fíjate que damos por sentado, pero creo que el fútbol pasa por el medio campo también. Eh, Fernández, McAllister, De Paul. Fantástico. Una hora de relojería. Rotan, no hay posiciones fijas, uno aparece por izquierda, el otro aparece por derecha. Ten en cuenta que son todos 10 si vamos al 5 caso, ¿no? enganches tenemos en cancha. Si lo sumás también a Paredes, A son todos Messi. jugadores, y Son, obviamente a Messi, pero estamos jugando con chicos que se formaron en otra posición y también a cierto pleno de Scaloni, esto de cómo los ha reconvertido y cómo los ha logrado ensamblar, cómo se entienden. poner ayer a 2-9 para dar el gusto, porque Álvarez y Y Lautaro, Martínez sí. también. Y es como decir que la calidad supera a la estructura de decir, no, yo soy 10, no, yo soy 9, sino fundir el yo de cada uno de esos talentos, porque son talentos por algo están donde están, en un nosotros más grande, Mm. que es causa nacional. Yo veo las publicidades, y las publicidades es, vivimos La en colección Suiza. de las hamburguesas. Eh, yo creo que eso a mí me da mucha tranquilidad. Si bien hay cosas que no me han gustado, que me dan cierta preocupación de cara al futuro, ¿no? Pero creo que lo que me da la tranquilidad es que cuando tienen que aparecer en los momentos claves aparecen y hay mucho orden, realmente. Y esto de los partidos que se han dado y ya entrando un poquito en ir pensando a futuro, eh, viendo el cuadro que se le ha presentado a Argentina, creo que es bueno todo esto, porque, o sea, eso de que si querés ser campeón hay que ganarle a todos, ¿no? A A mí mí si me siempre, sacás uno no me enojo. pensá que hoy podríamos estar hablando de que el viernes jugamos con España España o o con Uruguay. Uruguay, con todo lo que eso implica. Tengamos que no hablamos de decepción, Bielsa. Es la decepción del Mundial Uruguay. No sé si porque se esperaba, a ver, Uruguay no no llegó bien al Mundial, vamos a decirlo, yo creo que post Copa América Uruguay tuvo momentos muy turbulentos, pasaron muchas cosas, creo que Bielsa pierde el grupo, o gran parte de ello, eh, y no llega bien. Las eliminatorias le costaron mucho después de ese momento. Había arrancado muy bien, de hecho, le gana a Argentina. Argentina, jugando un muy buen fútbol. En la Copa América también empieza muy bien. Se cae, pierde ese partido con Colombia y ahí creo que empieza un vía crucis de Uruguay que termina con esta eliminación. Pero con la calidad de jugadores que tiene Uruguay y con la historia, con todo lo que eso conlleva y el grupo que le había tocado, más allá de que podemos hablar de la sorpresa que puede haber sido Cabo Verde o Arabia Saudita, que también tuvo un buen partido en el primer partido con Uruguay, eh, la verdad que no era un grupo para quedar eliminado. O sea, lo de Uruguay No se vio la guerra de Charrúa y en contraposición con Scaloni, creo que fue muy personalista Bielsa a la hora de sacar a Nández de la lista
de llevarse puesto a figuras como Luis Suárez, que quiso ir a acompañar simbólicamente, que no es Messi, pero Pero para Uruguay sí, tal vez estamos hablando del jugador más importante de la historia uruguaya en la y historia moderna, no para claro, algún y vos Uruguay. decís, no llevarlo creo que se choca contra el grupo, se choca contra la gente, y esto es un espectáculo deportivo por y para la gente. Si ya no entendés eso, me parece que Bielsa, de, el estadio de Newell's se llama Marcelo Bielsa, y creo que revolucionó a su manera el fútbol, ni hablar lo que hace con Chile, pero me parece que se desconecta, creo que ya no es jugadores análogos, sino jugadores digitales, que ya no es más el truco o solamente el truco, porque la selección argentina juega el truco, pero ya hay más de interacciones en Instagram, y me parece que Bielsa se queda alejado de esta generación de No se ha Valverde, de ayornado. Betancourt. Claro, me parece que él, el planteo, vos mismo lo has dicho, creo que él muere y no sabe adaptarse si el otro se presenta. Y el otro también juega. Y por más que lo tengas reestudiado, el otro puede tener una mañana de flow, una tarde iluminada, y te cambió los papeles, se te quemaron los papeles, como fue esto de Muslera. Muslera es un arquero que no se equivoca. Se equivocó, te arruinó todo. Y creo que era el momento de Rochet, no Ahí era el está. momento de Muslera. Sí, sí, definitivamente. Roche viene siendo el mejor arquero de De América Sudamérica hace mucho tiempo. Ataja todas las eliminatorias. alto, Sabe salir. rápido. No, y el arquero que fue el arquero durante todo el proceso. O sea, ahí está la cuestión, que hay cosas que no las tenés por qué cambiar. Si las cosas funcionan bien, si vos tenés un arquero seguro. Quizás Muslera hubiera aceptado encantado el rol de acompañar al grupo, ser segundo arquero, estar por si se necesitaba, e incluso creo que Una hasta definición por penales. más. Pero ¿por qué cambiar? ¿Por qué traerlo después de años y jugar en la selección y hacerlo titular? O sea, también creo que esas cosas dañan al grupo. Por más que capaz que Muslera lo adoran y toda la cuestión. Pero Era el momento de Rochet. y lo de Nández, no quiero dejar de verlo, fue titular prácticamente en todos los partidos Y de daba la la cara eliminatoria, del cuando proceso. Y si hay un jugador que representa hoy esa garra charrúa que vos mencionaste, era era Nández, Nández. realmente. Entonces, yo creo que si bien no se le puede caer a Bielsa en todo el fracaso, porque los jugadores son los que están en la cancha, son los que deciden, los errores los cometieron los jugadores, Betancourt, los, Canovio. los goles que se pierde Uruguay también, contra Cabo Verde podría haberlo ganado, con Arabia tiene un segundo tiempo muy bueno también, pero yo creo que hay decisiones puntuales de Bielsa que terminan, yo creo que hay veces que cuando las cosas están mal fuera, dentro de la cancha es Se muy nota. difícil que se hagan bien. Yo lo de Uruguay lo veo muy similar, esto que le ha pasado, a lo que le pasó a Argentina en Rusia. O sea, veo un caso muy, muy Con San parecido, un Paoli. plantel, sí, un plantel totalmente roto, peleado con el entrenador, donde el entrenador no entendía la idea, la idiosincrasia de los jugadores y viceversa, y no puede salir bien. Si bien creo que incluso Uruguay contra España jugó el mejor partido del torneo, Sí, que una vicisitud lo termina dejando afuera, que es sí, incluso fíjate cómo son las cosas, porque hasta el momento del gol creo que había sido parejo el partido, Uruguay quizás había sido hasta un poquito más, y si ponele que no pasaba nada y quedaban todas las cosas igual y terminaban 0-0 con el resultado del otro partido, hoy el rival de Argentina era Uruguay. sí, y queda a un gol lo que le pasa a Irán después, que podemos hablar del desempate olímpico, que no nos gusta, ahí no tenemos discusión. Eh, no, creo que un gol se te hace una eternidad cuando tenía poder de fuego Uruguay tranquilamente para salir a buscarlo, un De la Cruz encendido, pierde a Arrascaeta en el camino, que me parece que era el armador, el que hilvanaba todo Sí, quizás el mejor jugador de Uruguay hoy por hoy, el creativo, más allá de Valverde, Federico Valverde, que tiene un mundial muy flojo, que no estuvo a la altura claramente de lo de que se lo esperaba. que es el crack que tiene Uruguay por el lugar donde juega, por la edad que tiene, porque era el capitán y realmente estuvo muy flojo, pero de Arrascaeta creo que era el jugador Sí, definitivo que tenía Uruguay y y bueno, que no ha ido a Europa porque no quiso. no ha No querido, creo porque sinceramente. está muy cómodo en Le Brasil, gusta estar cerca porque de Uruguay. sí, exactamente, pero tranquilamente porque es un jugador de fútbol europeo, obviamente. Sí, reciente creo la falta de delantero de Uruguay porque ya no está Cavani, Suárez y Forlán. Claramente Darwin Núñez no es eso. Viñas le pone mucho empeño, pero no lo es. Y bueno, si le sumas la falta de generación de juego y la ineficacia de sus delanteros, bueno, llegamos a este punto de Uruguay eliminada. Y creo la gran decepción porque en un mundial donde han pasado 8 mejores terceros
que Uruguay sea el peor mejor tercero, no hay forma de que un equipo que ha sido campeón del mundo, que ha estado peleando siempre y que además tiene lo que es a la historia de los jugadores en la época reciente, no nos vayamos más atrás, pero con los jugadores que ya hemos nombrado que ha tenido, no puede pasar la fase de grupo, más allá de estar España en el grupo, es un fracaso. ¿Será Abreu? ¿Será Gallardo el sucesor de Bielsa? Hay mucho debate, la verdad. Yo no sé, habría que preguntarle a los uruguayos, ¿no? Pero me parece que tienen que buscar un técnico uruguayo que entienda. La idiosincrasia. Y Imaginamos un renacer. uruguayo, no somos tan distintos, ¿no? Pero imaginamos un uruguayo dirigiendo a Argentina. El maestro me hubiera gustado. En Pero tiempos de sí, San sí, Paoli me hubiera gustado el maestro Otávez. claramente hemos pasado épocas muy negras, ¿no? Pero es difícil, yo creo. Y Uruguay tiene buenos técnicos. Se habló de Pep. Se habló de Pep Guardiola en un momento para la selección argentina. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que yo creo que cuando entras en crisis, bueno, Brasil creo Carleto. que llegó, yo creo que cuando los grandes entran en crisis tan profundas, por ahí buscas un Mesías. Entonces, bueno, en el caso de Brasil con Ancelotti, que veremos cómo le sale, al margen de cómo le va, ya renovó hasta 2030. Y fíjate que Italia no está. Que ponemos hasta un programa hablando de Italia, ¿no? Que si hablamos de grandes en decadencia y de Es la buscar un única campeona Mesías, del mundo que. no, pero el problema no es que no esté este mundial, es que hace 3 mundiales no está. Eso es lo. Y no se avisora que vuela. Bueno, volvemos a lo mismo, crisis estructurales muy grandes, formativas, de federación, identidad, conllevan a eso. Imposible que sea otro el resultado realmente. Y volviendo a lo que me preguntaba de Uruguay, si vuelvo con un técnico extranjero, puede funcionarles, pero yo creo De hecho, tuvo que traía. experiencia en Nacional, la primera experiencia de Marcelo Gallardo. Ha sonado, O sea que sí, 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 sí. conocerlo, conoce. Ha sonado mucho, mucho Gallardo. La revelación nos tocó, masterclass de Chiqui Tapia, de armar amistosos medio pelo, diríamos los futboleros. Estaba Visualizó, el verdadero la vio. Los rivales. Nos encontramos con 500 habitantes, creo que tiene, 500.000 habitantes. Islas. Islas, por LinkedIn armó su equipo. Todos hijos. Facebook, hijos. Creo que ninguno, no quiero decir algo, pero me parece que ninguno nació en Cabo Verde. Son todos hijos de inmigrantes, o sea, la mayoría portugueses. Sí, y creo que había la posibilidad de que un argentino, Ayrton Costa, de Boca, estuviera en el plantel. Creo que tranquilamente podría haber ido a representar y estaría enfrentándose a su selección. Qué historia hubiera sido. Sí, lástima. y Bocilla a los 40 años se encuentra la posibilidad de enfrentar al que soñó enfrentar, y creo que esto es fútbol, puede pasar todo 11 contra 11, de hecho nos encantan esas historias. Creo que hay mucha diferencia entre la campeona del mundo y Cabo Verde, con el respeto que lo logró estar ahí, sacó a selecciones importantes a fuerza de empate, pero también sí, había, y si vamos por ese concepto, también la había con España, campeona de Europa, también la había con Uruguay, incluso hasta con Arabia Saudita, que cuántos años lleva, que de hecho nos gana a nosotros el mismo plantel prácticamente, con ciertos cambios, pero nos gana en Rusia, en Qatar, en el primer partido. Y como dijiste vos, de fútbol, también es cierto que a medida que va pasando, que van pasando los partidos y todo, más difícil es sostener para este tipo de equipos. O sea, hasta dónde va a llegar la Claro, y nosotros en el banco tenemos respuesta, ellos no. Es un conjunto de voluntades, claro. Es un equipo bien ordenadito, bien armado, muy bien pensado. Figuras, me preguntás figuras, yo creo que es el equipo. No te podría decir quizás uno. Y el técnico que lo armó cuando no había nada. El técnico que lo armó, obviamente. Bociña es el hombre, es el personaje de Instagram que le ganó a Tim Payne. No será la copa de Tim Payne, como sí. Me hablo, sí la de Bociña. Esperemos que sea hasta ahí. Hasta esta etapa. Va a ser un hermoso recuerdo, no nos vamos a olvidar, pero esperemos que no saque todo. Cuando nos encuentre analizando, esperemos estar hablando una pena Bociña. Sí, y yo creo que la diferencia es muy grande, Estamos hablando, no voy a decir amateur porque los jugadores juegan en ligas profesionales, sobre todo en Portugal, pero bueno,
ligas menores, segundas divisiones, y es una diferencia muy grande, realmente. Eh, Quizás, bueno, a ver, en el partido con España, España no tuvo la profundidad necesaria para romper esa barrera defensiva que le había Sin Yamal. armado, sin llamar, que entró al final, jugó unos minutos, ese creo que fue entró, que no estaba claramente, entra porque no encontraba alternativas. Creo que Argentina las tiene, si las tiene que buscar en el banco, las tiene. Esperemos que no deberían ni tenerlas en los 90 con el Ayer equipo vi un Thiago titular. Almada distinto, ¿eh? O sea, mucho más suelto, Me más está afirmado. gustando el Mundial de Thiago Almada, realmente un jugador que no llegó bien tampoco, que jugó pocaso, en el Atlético de Madrid no tuvo quizás el rol preponderante Se le que respetó haber sido campeón. sí, sí, y se le respetó incluso que creo que ha sido el reemplazante de Messi en la selección. Si nos ponemos a ver los partidos que Argentina jugó sin Messi, el que jugó de Messi fue Thiago Almada, y Y lo hizo la, muy bien. y la Libertadores la gana prácticamente solo, antes de dar el salto Sí, en Botafogo antes de pasar al Atlético. primero al Olympique de Lyon y luego Que era el mismo dueño de Botafogo. claro, que bueno, hay una historia particular, ¿no? Que no viene al caso, pero en el Atlético de Madrid no tuvo, quizás no sé si no tuvo oportunidades o las que tuvo no estuvo tal vez a la altura, llegó con dudas y partido a partido fue creciendo, creo que el partido con Austria tuvo cosas muy interesantes y luego, bueno, ayer entrando también desde el banco jugó Muy bien. suelto, muy Creo que es el jugador merecedor de ese también. lugar. No, y creo que es el jugador, es él, no sé si va a conseguir conmigo, el Di María de este mundial. Ese jugador que con su cambio de ritmo, que con su gambeta puede hacer algo distinto, amén de Messi, obviamente, volvemos a dejarlo aparte, pero creo que es ese jugador que puede abrir un partido complicado, un partido que puede ser así, ¿eh? Desde Como, lo futbolístico. sí, Desde lo emocional, yo creo que el motorcito de Paul, que el Leonidas que agarra la espada y que entra a romper, creo. es jugador de selección, literalmente, ¿no? Sus títulos son de Son de selección. selección, jugadores que no, el nivel clubes nunca logró asentarse tal vez a ese nivel, tal vez No una tuvo buena, grandes clubes tampoco, salvo Atlético. sí, una gran etapa en Udinese, que es la que lo lleva a ser convocado por Scaloni, y Un después, Valencia en decadencia. sí, Racing no en su mejor momento, que se tiene que desprender de su figura. Y ahora Inter para hacer la pretemporada más larga de la historia, para que Messi bueno, llegue para que Messi bien. llegue, Fue, fue un plan, fue el es todo Fernando un plan. Signorini de Maradona, pero Un, en la cancha. un plan orquestado por los simuladores para hacer toda esta historia. Sí, sí, realmente lo de Paul es. Además, es el jugador que en el momento necesario es el que te ubica, el que da la orden, el que si tiene que ir al piso y barrer una pelota lo hace. Hace todo ese trabajo que por ahí le falta a la Argentina con un 5 que por ahí yo miraba en el armado del plantel, me faltó, si hay algo, me faltó un 5 tradicional. No sé, un Mascherano. No lo tiene Argentina hoy por hoy. Bueno, de Paul, posicionalmente, totalmente distinto, pero hoy por hoy cumple ese rol. Pero el bloque lo termina haciendo, porque adelantás a Lisandro, cierra Otamendi o Cuti, y te terminan armando un jugador de las otras Lo posiciones. componen entre el equipo justamente, y creo que ahí está también la clave de Argentina, más allá de que, bueno, Messi es el que te salva, el que te hace los goles imposibles, el que aparece cuando tiene que aparecer, lo hizo en Qatar, lo está haciendo ahora en este mundial, pero el En el multisede equipo, mundial, el multisede, Norteamérica 2026, pero, la Infantino Trump Cup. pero hay tanto para hablar de eso, bueno, lo hemos hablado fuera de aire, ¿no? Que no me terminan de convencer estos mundiales y hacia lo que vamos me convencen menos, pero bueno, es lo que toca y amén de todo este experimento que yo le tenía desconfianza, la verdad que hasta Va bien, ahora hermoso. Bueno, muy bien, lo creo que competitivo. Respecto al VAR, ¿qué opina Ezequiel Iriarte del VAR? ¿el VAR en líneas generales del VAR de la introducción del VAR al fútbol o el VAR en este mundial? En este. Yo creo que tecnológicamente muy bien, pero le quita picardía, le quita. Ahí sí, No sé, seré un nostálgico, pero Irán para mí tenía que estar adentro. ahí, bueno, ahí está la cuestión. Hay cosas que todavía ni con VAR podemos ponernos de acuerdo. Ahí está el tema, el que de la cuestión es eh, cuándo consideras el offside o no. Si creemos del todo, ¿no? Porque también hay que ver ese punto. Porque cuando ves ayer el gol de Colombia, por ejemplo, que todos los ángulos que lo muestran ante Portugal,
es gol y no existe el offside, y después te muestran, te trazan una línea donde tiene el dedo gordo del pie adelantado, y que también es una cuestión que vos decís, sí, es tecnología y si es así tiene que ser aplicado, pero no merece una revisión por lo menos esto, ¿Y porque, cuál es la base del offside? Porque si es una cuestión de ventaja deportiva, si lo usó a favor, bueno, entiendo. Pero claro, es que en un teoría dedo es no eso. cambia. En teoría, ¿qué es lo que dice el offside o la ley del offside? Es que un jugador saca ventaja de su posición para marcar un gol. ¿Qué posición sacó ayer Davinson Sánchez, que fue el Sí. jugador de Colombia? Que cero. Tiene el pie más grande Y no que otro puede, rival, si nada calzaba más. 42 en Te vez de tenés que cortar el 44, pie. claro. Y bueno, y el Dirán lo condenaste a 4 años de ¿Qué prepararse con historia? todo lo que pasó a Irán, teniendo base en Tijuana para ir a jugar a Estados Unidos 5 horas Eh, en colectivo. Creo que arruinaron el espíritu de sí, la cita lo de Irán mundialista. era la historia del mundial. Creo que yo nunca me imaginé, y si me hablas de sorpresas, que creo que hablamos un poco de los equipos africanos y demás, yo a Irán, que se termina quedando afuera, lo tengo que poner como una sorpresa. No pierde ningún partido. Está bien, quizá era el grupo más flojo del mundial, porque estaba Nueva Zelanda, estaba Egipto, que si bien tiene a Mm, Mo Y Salah, Trezeguet, pero los agarra en y declive. sí, sí, sí. Ya no son Marmoush con muy poco juego en el City. Sí, el Marmoush del Eintracht Frankfurt era un jugador gravitantes. gravitante, pero en el City tenía muy pocos minutos y poco más, la mayoría de jugadores de la liga local. Bélgica con Un De Bruyne grande. sí, lo que va quedando de su generación dorada. Hay Que, nuevos no, que jugadores. murió en promesa Bélgica. Sí, quizá en 2018 estuvo muy cerca, la semifinal con Francia estuvo ahí. Y luego, bueno, ya el mundial pasado no logró, no sé si no pasó fase de grupo, creo que queda fuera, me parece, Sí queda. no recuerdo bien, pero creo que no llegó muy lejos. Esa generación que se anuncia al mundo en Brasil 2014, en el partido que Argentina lo elimina en cuartos de El final gol de con el Higuaín. gol de Higuaín. Y una gran generación que hoy por hoy está quedando Courtois, está quedando Kevin De Bruyne y Lukaku. No sé si me queda alguno por el tintero, pero creo que son los tres que están quedando. Uy, Courtois. Claro, sí, Courtois, Axel Witsel está en el plantel, no ha jugado prácticamente, pero está también. 4 o Y 5 los otros jugadores. son Ha nuevos. tenido un buen recambio, tiene jugadores muy interesantes, pero bueno, todavía quizás no al nivel de esos que tuvieron. Era un grupo accesible en ese punto, pero Pero con las vicisitudes que de la organización respecto a Irán. hasta el último momento se decía que no lo iba a jugar. ¿Cuántas cosas pasaron? Que se Italia entraba acomodándose el Italia. traje. No, y lo que vos decías, la cuestión organizativa, tener que ir a México cuando jugaba sus partidos en Estados Unidos, con todo lo que eso conlleva. Calentar a la vuelta de la piscina. Porque no le pudieron un centro de entrenamiento. No Muchas, le pudieron o muchas no le cosas. quisieron. Eso quedará. Bueno, hay muchas cosas sí que se deberían explicar también un poco, porque creo que lo que han manifestado, lo que fue la declaración de Mehdi Taremi, el capitán, fue muy fuertes, palabras realmente que cuando uno lo escucha, realmente llegan, tocan, porque se nota que le han pasado mal. Están en un país que no vamos a entrar en política, más allá de la situación que pueden estar viviendo, lo que se puede opinar. Hay una guerra en su país y sus familias están ahí y ellos están a miles de kilómetros dándole, como le dijo, una ilusión a su gente, una alegría que les fue arrebatada, creo yo, injustamente. Ahí. La tecnología usada para perjudicar a alguien. No Sí. sé si deliberadamente, con la intención, mal usada, pero yo lo veo y creo que hoy hubiera sido segundo grupo. Ganaba ese partido porque fue una de las últimas jugadas del Sí, encuentro. sí. Ganaba su partido e incluso podía cruzarse con Argentina porque hoy por hoy Egipto, que termina segundo, juega contra Australia y de avanzar a Argentina ante Cabo Verde se las verá con el ganador de ese duelo, que bien podría haber sido Irán y podría haber estado disputando quizá una instancia de octavos de final contra Argentina. Y que era para su pueblo, era una alegría tremenda. ¿Qué te En parece? medio de una Totalmente. guerra, el fútbol Sí, el fútbol alivia. y sí, lo de lo menos importante, Es la más cosas importante. más importantes, la frase que dijiste al inicio, creo que para Irán era Un cobraba bálsamo, total, un total bálsamo, preponderancia un en este bálsamo. caso. Pero bueno, se va sin perder. Se va Que sin también habla del honor que
que maneja. No, y jugando bien, mostrando cosas interesantes, realmente. Quizás el partido del que menos esperaba yo en este mundial era Nueva Zelanda-Irán, lo vi por costumbre porque Porque nos prendí la gusta tele esto. y la verdad que fue un partidazo, me encantó. Y con Egipto también fue otro gran partido. Así que bueno, la realidad es que una lástima y creo que es el gran, si vamos a hablar de perjudicados por el VAR, creo que termina siendo Egipto, porque lo de Colombia termina siendo anecdótico, porque el resultado no cambia nada más allá Como del Paraguay y Australia que se terminan dando la mano, básicamente, bueno, para... otro punto, acá tocaste creo el otro punto del desempate olímpico que a mí no me ha gustado para nada, sobre todo en estas cuestiones, estando la posibilidad de avanzar a 8 mejores terceros, le quita el desempate olímpico, le quita las posibilidades a que veamos partidos que terminen dándose partidos amistosos dentro de la Copa del Mundo y equipos que con el otro formato podrían jugar por una clasificación que terminan jugando por nada. Sí, y a Cenicientas que renazcan de una buena, de una mala fase, que en el playoff, en el mata-mata, ordenen el planteo y darle la posibilidad. Y a la vez también le veo como negativo que muchos segundos quedaron con partidos más difíciles que mejores terceros. Entonces, a la cuestión deportiva en sí, uno se gana en lugar de decir, bueno, el tercero va contra el primero y después vemos. Pero hubo partidos que vos decís, por ejemplo, para no se me viene a la mente, Gana, ¿con quién le toca? Gana con Colombia ahora. Con Colombia. Bueno, Gana fue lo peorcito que... Y dentro de todo, Colombia, si bien es difícil, creo que en ranking sudamericano está tercera. Tercera creo que va. Sí, Bueno, le queda un partido medianamente cómodo. Pero después me sí, sí, decís, sí, sí. Paraguay y Alemania, toca bailar con una fea, fea, fea. Brasil, Japón. Y Sí. hay Bueno, ahí está, yo creo que los dos grupos están para todos estos que hablan de Argentina, que le han acomodado el cuadro y todo. Habría que comentarles que a Argentina no le acomodó a nadie el cuadro, se lo acomodan la ineficacia tal vez de Uruguay o lo que se dio en los resultados, porque habían resultados que Argentina lo podían jugar con España o con Uruguay, habían resultados de otros grupos que si se hubieran dado de otra manera, Argentina, el hipotético rival de octavos de final, podría haber caído ahí en lugar de Egipto, podría haber caído Bélgica, en el lugar de Australia, podría haber caído, no sé, Estados Unidos, compartían grupo, Paraguay mismo, bueno, pero Turquía, otra de las grandes, cuando hablamos de decepciones. las decepciones, hablamos de Podría haber llegado con el otro sistema. bueno, ahí está, ahí llegaste al punto que yo quería. Turquía juega con Estados Unidos, le gana a Estados Unidos, pero juega por nada, porque ya estaba fuera. Por el honor. Totalmente. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para rever, creo que la FIFA la está reviendo. El tema bueno, al margen de este formato de 48 equipos, que puede gustar más o menos, en definitiva, pero esto de los mejores terceros, del desempate olímpico y demás, creo que es algo a rever. Se está hablando mucho de ampliar a 64 nuevamente en la próxima Copa del Mundo. La amistatoria sería más que la eliminatoria. Sí, es que carecen de sentido directamente, prácticamente las eliminatorias. Vos decías algo cuando charlábamos antes de fuera del aire de que el Mundial empieza, esta es la fase final, el Mundial empieza con las eliminatorias y la realidad es que tendrían que cambiar mucho las cosas para que la eliminatoria pudiera tener algún tipo de sentido, no sé, De integrar en el gravitación. caso nuestro, El integrar bombo con principal. sí, no, pero a la hora de las eliminatorias, ¿qué haces? Mezclar, tenés que integrar a CONCACAF con Conmebol, creo yo, porque nosotros con un sistema con 10 selecciones van a ir todas, o vas a jugar para que clasifiquen 9 y una no vaya. Eh, mismo en el caso de Europa, que son 53 federaciones, me parece, y que por ahí se les queda alguna fuera, en este mundial pueden Pero va a terminar entrar Italia. tengo mis dudas. Tengo mis dudas que creo que, bueno, era el chiste fácil de que la FIFA ampliaba a 48 para que Italia no se quede afuera. Se han quedado afuera con este formato, se quedó afuera Nigeria, un histórico del fútbol africano, se Camerún. quedó afuera Camerún, en Europa no solo Italia, se quedó afuera Dinamarca con República Checa en un repechaje y República Checa fue de los De peores lo del equipo. peorcito. Queda afuera, fíjate cómo la cosa de Dinamarca, queda afuera con Escocia en su grupo y queda afuera con lo manda al repechaje y queda fuera con República Checa en el repechaje, siendo que creo que han sido de los europeos los peores. ¿Sí? República Checa y Escocia han hecho un papel muy pobre, muy lamentable. Y Dinamarca, una selección con mucha historia, hoy por hoy con muchos jugadores destacados, no está en el Mundial, al margen de Italia.
te puedo nombrar Hungría, que también Hungría. con mucha historia y que tiene una muy buena generación y tampoco pudo estar. Entonces, bueno, hay cosas que pasan y que también es lindo, porque justamente esos Sí, equipos se lo y- ganan en una eliminatoria, que si vos amplias a 64, esa eliminatoria va a carecer de sentido también. No sé, tengo ahí una dicotomía porque por un lado me gusta que todos puedan participar de esa fiesta del mundial, que todos tengan la posibilidad de ver su selección en el mundial, pero le quita la exclusividad y le quita tal vez eso de que al mundial tienen que llegar selecciones que realmente merezcan y con un cierto nivel competitivo que con 48 lo ha mantenido. Yo desconfiaba, lo vuelvo a repetir, desconfiaba de que mantuviera ese nivel con 48 del que tenía con 32, que para mí era el formato ideal. Creo que las cosas que funcionan no hay que cambiarlas. tocarlas. Pero entiendo por ahí el punto de por qué lo hizo la FIFA, más de que seguramente también hay una cuestión económica por detrás, ¿no? Pero Por me delante se me ocurre. gustó, me gustó el nivel, al fin y al cabo, que se ha dado, pero yo no sé si con 64 ya se puede mantener ese nivel. Y además, otro punto, ¿cuánto va a durar el Mundial? 2 meses. Estamos Sí. hablando de que un Mundial va a durar prácticamente 40 días. Si haces 64 equipos, indefectiblemente Tres. tenés que llevar, claro, es imposible. Y todo esto con temporada súper larga en Larguísima. Europa, Las lesiones. lesiones que han acontecido. Hay muchos jugadores, quizás no tanto como yo pensaba, todos los mundiales o cuando hay previas Copa América, Eurocopa, siempre se quedan afuera figuras. Este mundial no ha sido tanto, yo pensé que iba a ser peor, pero por ahí tal vez no se te quedan afuera, pero llegan en una pierna, o llegan en malas condiciones y se resienten ante la primera exigencia. Fuerte. Entonces, y ten en cuenta otra cosa, el mundial va a terminar y la mayoría de esos jugadores van a tener una semana de vacaciones Y y a van a jugar. tener que reintegrarse porque ya empiezan las competiciones, empiezan las grandes ligas a principios de Y que agosto. son los que pagan, en definitiva, los sueldos, los clubes. Que por eso también existe tanta discrepancia en lo que es FIFA con las ligas por el tema de los partidos de selecciones, que los clubes No si sé, pudieran, no los lo sé. clubes si pudieran eliminar el mundial y pudieran eliminar el fútbol de selecciones, Y Maradona decía lo que les harían. retenían el pasaporte en Nápoli. Muchos jugadores A han tenido ese problemas. punto. Sí. De hecho, bueno, las competiciones menores, Juegos Olímpicos, que no se Menores, consideran, fíjate vos. sí, o de menores en los sub-20 o algo por el estilo, los clubes No lo están sé. obligados a hacerlos y de hecho a Argentina le ha pasado cuántas copas del mundo donde Argentina perdió figuras en sub-20 que por ejemplo, bueno, tiene más lejos el último sub-20, jugadores que hoy por Echeverry, hoy están, Masterton. Nico Paz, Sí. no han podido estar. Eh, Bueno, un jugador. Messi. Saquémoslo, hagámosla, sí, hay que sacarlo a Messi de la ecuación porque está por encima. Si tenemos que elegir otro, hay muchos, me parece que ha sido un mundial Acordate de una. jugadores de Dembélé. Ah, y le decían de Olise. Sí, El segundo, el primero de Messi a Austria, que viene la jugada a Medina, y se la cambia. es un Esa golazo. fue el más lindo que vi. Para déjame que piense, porque si no me quedo. El de Mbappé a Senegal, que lo agarra casi en la mitad de la cancha. Hay muchos goles. Bueno, Mbappé, me quedo con el de Mbappé que hace en el 3-1 a Senegal, cuando mueve el medio Francia, le había descontado en tiempo, justamente la redundancia de palabra en tiempo de descuento, mueve el medio y Mbappé lo ve adelantado al arquero y le pega prácticamente fuera del área. Hay que disfrutarlo en Mbappé también. Que nos Y gusta el que no fútbol. tiene que ser una rivalidad, lo mismo que ha pasado tantas veces con Ronaldo y Messi, lo es para argentino, es el mejor y está por encima Patrimonio de la humanidad. y eso no implica El no disfrutar ejemplo. de Mbappé, que está rompiendo récord también. Messi, 19 goles mundiales, máximo goleador. Mbappé tiene 16. En partidos jugados. En 17 partidos. Es una locura. No se puede no reconocer. Lo tengo. Brasil. Alemania. Tengo hasta mis dudas que supere a Paraguay. Quiero que se vaya. Por eso lo dije. Y el primero, verlo a Messi hacer lo que hizo a los casi 39 años. Estoy Todo, sí. embelesado No hay manera de que con no sea un partido de ese Argentina. muchacho de Rosario. Sí, los dos primeros, Argelia y Austria. Tal vez el de anoche no tanto, porque fue en otro contexto, pero los dos partidos, porque el de Austria fue la confirmación
juega un partidazo contra Argelia. Para mí sube la vara porque me parece que Austria es un rival era más complicado, me parece que era el más complicado del grupo. Estaba difícil el partido, erra el penal Y y luego después, sale con ese gol y el segundo es magnífico también. La velocidad que tiene para llegar, cuántos, 4 o 5 austríacos ahí, saca el remate, queda el rebote y e pega irla, antes que e irla a todo. buscar a esa edad. El nivel de lectura, la rapidez mental, Sí, sí. es un Messi en todo su esplendor. Espero que lo hayan disfrutado, que lo disfruten tanto como nosotros, hacerlo. Como dijo, creo que fue Rousseau, prefiero vivir de paradojas y no de prejuicios. Así que nos ha pasado constantemente de decir sí, pero no, y quizá nos contradecimos y está bien. Y lo que sí puedo decir que lo he disfrutado mucho, que sea. La vida es una contradicción permanente, ¿quién no se ha lo he dicho alguna vez en la vida? Y la verdad que ha sido un placer poder estar esta hora prácticamente acá hablando de fútbol con vos y imaginando todo lo que va a venir. Hemos disfrutado muchísimo lo que hemos visto, pero creemos que lo que está por delante va a ser mucho mejor, se viene lo más lindo y confiemos por lo menos 4 o 5 programas más que sean las fases que quedan por delante y que Argentina vaya Vaya avanzando. avanzando y que podamos seguir hablando de todas las maravillas que ha hecho el 10 hasta ahora y que sean muchas más y poder lograr el sueño que no hablamos, pero qué difícil que es lograr un bicampeonato. Solo Brasil, hasta acá. Y allá en Suiza 58, Chile 62, estamos hablando de prácticamente 70 años de esa gesta. Luego hay equipos que han llegado, Argentina estuvo cerca en el 90, Brasil estuvo cerca en el 98, Francia estuvo cerca. Por nosotros. Y yo no sé qué puede pasar en este mundial, pero creo que como se han acomodado las cosas, Puede. vamos No, a estar cerca. No mufemos, pero puede. Pero creo que podemos estar cerca. Nos vemos. Nos El vemos en la próximo. próxima. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias.